Desde la sociedad civil se está trabajando en generar propuestas de movilidad para cuando salgamos de la cuarentena y mientras dure la emergencia por el virus. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Álvaro Guzmán, él es exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito. Álvaro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Álvaro, cuénteme, ¿qué comportamientos ciudadanos debemos cambiar cuando salgamos de la cuarentena en el sistema justamente de movilidad pública de las ciudades? ¿Qué debemos cambiar los ciudadanos en nuestro acostumbrado accionar de antes? Gisela, antes de responder su pregunta, creo que es menester para mí enviar un saludo y un agradecimiento a todo ese personal que está trabajando en los servicios de primera necesidad que tenemos ahorita, como salud, seguridad y alimentos. Mi solidaridad con ellos y toda la buena energía y fuerza para el trabajo que están realizando. Efectivamente, Gisela, la pandemia que está azotando no solamente al Ecuador, sino a todo el mundo, nos obliga a encontrar nuevas normalidades, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de estudiar, nuevas formas de movilizarnos. En un país como el nuestro, donde la mayor cantidad de personas a nivel nacional y en toda Latinoamérica depende del transporte público para llegar a sus diferentes destinos, la forma en que nos movilizamos debe ser analizada a profundidad y replantear una serie de cambios importantes. ¿Cuáles son esos cambios? El primero y el más que hay que dejar sumamente claro es que solamente aquellas personas que requieran salir de sus casas y necesiten hacer algún traslado son las que tienen que salir y hacer un viaje. Eso es importantísimo mientras dure la pandemia, porque esto va a durar algunos meses, esto no se va a acabar con la cuarentena, esto va a durar algunos meses. Entonces es sumamente importante que hagamos esa reflexión y que solamente aquellos viajes que sean estrictamente necesarios se los hagan. Pero para las personas que tienen que hacer los viajes, ya sea por trabajo, tengan que salir a hacer compras de víveres o cualquier otra necesidad, el primer paso es que aquellos viajes que puedan ser realizados caminando, se los haga caminando. Es decir, viajes de menos de 10 minutos, de 15 minutos, se los haga caminando. Es decir, que evitemos el transporte público, pero esto lo está hablando cuando regresemos un poco o cuando salgamos de la cuarentena, quiero decir. Exactamente. Hay que ir por fases, porque aquí lo que le estoy diciendo es que hay diferentes tipos de movimientos, de viajes que tienen que hacer los usuarios y cada uno de esos viajes tienen que tener diferentes medidas. Entonces, el primero es que todos esos viajes cortos tratemos de hacerlo caminando. Si es que podemos evitar ir a una tienda lejana y comprar en la tienda del barrio, compremos en la tienda de barrio. Eso es fundamental. La segunda modalidad que hay que implementar y hay que fomentarla es la bicicleta. En aquellas áreas de la ciudad donde ésta sea utilizable, es decir, en las partes más planas de la ciudad, en las partes donde el valle está completamente plano de la ciudad, tenemos que fomentar el uso de la bicicleta. Eso es importantísimo porque la caminata y la bicicleta nos ayudan a mantener esta distancia social que vamos a tener que tener durante algunos meses más. La bicicleta y la caminata nos permiten a nosotros tener mucha más facilidad para mantener la distancia social. Sin embargo, la caminata y la bicicleta no va a ser suficiente para todos los viajes que se necesitan hacer. Y aquí es donde entra el transporte público. El transporte público es fundamental y que siga funcionando, que siga operando, pero bajo estrictísimas medidas de higiene. Todas las ciudades y todas las agencias de tránsito metropolitanas a nivel nacional deben implementar protocolos sumamente estrictos de higiene de diferentes etapas. Uno, de su personal.
El personal del transporte público tiene que estar perfectamente cuidado por las instituciones. Segundo, todo el personal administrativo de las empresas de transporte público. Y tercero, y esto no porque sea menos importante, sino son igual o más importantes, los usuarios. Para esto se necesita establecer nuevas formas de trabajo. Aquí hay que recordar un tema. Toda la planificación del transporte, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, se ha hecho para masificar el mayor número de pasajeros dentro del menor número de recursos. ¿Eso qué ha generado? Eso ha generado que haya muy mal servicio, primero que nada, y constantes aglomeraciones. Gran congestión de personas en el transporte público. Exactamente. Entonces no podemos volver a ese modelo. Tenemos que cambiar a un modelo donde los buses, por ejemplo, el ejemplo más popular ahorita es las ciudades chinas, donde ellos redujeron al 50% la ocupación del transporte público. Pero claro, reducir al 50% el transporte tiene implicaciones bastante importantes, que es que se va a necesitar dar mayor velocidad al transporte público, porque a mayor velocidad, mayor capacidad tienen los sistemas. Me explico, es como un carrusel. Mientras más vueltas pueda dar un mismo bus en menor tiempo, mayor cantidad de personas puede llevar. Para poder mantener ese flujo y esa velocidad, se necesita generar amplia prioridad de circulación al transporte público, algo así como los corredores del trolebús, de la ecovía, pero para los buses normales, para los buses azules, del bus tipo que vemos en las vías. Necesitamos que desde ya todos los municipios comiencen a generar carriles exclusivos para que los buses no se vean atorados en el tráfico, intersecciones donde los buses tengan prioridad. Pero Álvaro, por ejemplo en Quito, ¿en dónde generamos carriles exclusivos para los buses? Gisela, aquí... O a menos que se utilice el metro y se utilicen los carriles antiguos de la ecovía y el trole y todo eso, pero de otra manera, en Quito lo veo difícil. No solamente, sí, Gisela, pero es que tenemos que comenzar nosotros a marcar nuevos marcos de trabajo distintos a los que teníamos antes. Por eso le decía yo, hablé de los primeros pasos previos. Primero, reducir al máximo el número de gente que viaja. Luego, incentivar la bicicleta y la caminata. Ahora, en esos puntos, vamos punto por punto, Álvaro. En esos puntos me parecen propuestas muy buenas y creo que es importante que también las actuales autoridades las escuchen y las tomen en cuenta para cuando salgamos de la cuarentena. Pero, por ejemplo, la caminata y la bicicleta, dejamos muerto ese proyecto de la ciclovía en Quito. Por ejemplo, lo dejamos a mitad de hacer en la administración pasada, incluso se cambiaron muchas cosas que estaba hace 2 administraciones municipales implementándose y en la administración anterior, pues en la del alcalde Mauricio Rodas, se bloqueó completamente, se la dejó en nada a la ciclo. Estos trabajos o estas propuestas se tienen que hacer de la mano con la implementación de apertura de las autoridades para justamente implementarlas, ¿no? Y para eso también se necesita presupuesto. ¿Han hablado con las autoridades? Actualmente no tenemos tiempo para construir infraestructura. No tenemos ese tiempo, pero lo que sí... Ni la plata tampoco. Es utilizar la infraestructura actual y diseñar corredores exclusivos tanto para bicicletas como para caminata. Y aquí esto es importantísimo. Aquellas vías que nosotros sabemos que que ya naturalmente tienen una demanda muy grande de peatones, me invento la famosísima Jota en el sur de la capital. Esa es una calle donde la gente camina y camina muchísimo. Esa es una calle que probablemente los técnicos del municipio la tengan que declarar una vía solamente para peatones. Porque de esa manera nosotros podemos garantizar el espacio social que requerimos entre las diferentes personas de la ciudad. En todas las ciudades del país existen calles como esa. Luego tenemos que comenzar a encontrar corredores donde podamos nosotros
que sean exclusivos de uso de bicicleta para que los ciclistas, porque esto es importantísimo, Gisela. Y darles prioridad en la vía. Hay que darles prioridad a los ciclistas en la vía. Exactamente, y seguridad, Gisela, porque la gente, uno de los primeros factores por qué le da miedo subirse una bicicleta es porque las ciudades nuestras son extremadamente agresivas. Nosotros no podemos volver luego de la cuarentena al mismo modelo que teníamos antes, donde las calles vivían los únicos dueños, amos y señores eran los dueños de los autos. Los autos van a ser una pieza fundamental luego de la pandemia, pero no pueden tener esa prioridad que tenían en el pasado. No pueden tener, la prioridad tiene que darse a las personas que van a caminar y que puedan caminar en el espacio, dando el espacio social que requerimos. Y lo mismo para la bicicleta, Gisela. Se tiene que generar estos corredores. Y de la misma manera para los buses. Es importantísimo que en aquellas vías que nosotros sabemos que existen gran demanda de de gente por utilizar transporte público, que uno de los carriles, probablemente el derecho, sea generado exclusivamente para transporte público. Porque la persona que ve en su auto particular, si tiene que quedarse estancada en el tráfico por algún motivo, por último está sola. Está sin ningún riesgo de ser contaminado. Ni de contagiar. Y de contagiar, exactamente. Los buses no. Los buses tienen que, primero que nada, y insisto en esto porque esto es fundamental y luego no quiero que se dé malas interpretaciones, son los protocolos de higiene. Un sistema de transporte público en las condiciones en las que nosotros tenemos que comenzar a reintegrarnos a una nueva normalidad, no pueden salir a operar sin tener protocolos de higiene sumamente fuertes. Probablemente los buses tengan que ser limpiados una vez luego de cada una de sus vueltas o cada 2 horas, cada 3 horas. Eso va a depender de la operatividad de cada una de las ciudades, pero es fundamental la higiene y hago mucho énfasis en esto para no generar malas interpretaciones. Y luego, el transporte público, como le decía Gisela, tiene que tener esa prioridad porque no puede quedarse estancado en el tráfico como se veía antes. Los buses tienen que tener prioridad todo el tiempo porque la mayor cantidad de gente se mueve en transporte público. Y como usted decía en la nota anterior, esto va a generar una recesión económica muy grande a nivel mundial y es el transporte público el que lleva a la gente que nos va a sacar de esta recesión económica, porque son ellos, la gente que ve en transporte público, son la gente que llega a las fábricas y pone a trabajar a las máquinas. Son ellos los que llegan a los hospitales y se aseguran que los hospitales estén limpios y puedan recibir a los... Álvaro, ¿hasta dónde han llegado con estas propuestas? ¿Han podido hablar y planteárselas a las autoridades? Por ahora, nosotros, este es un grupo de consultores que estamos trabajando en estos temas. Hemos hecho lo que se conoce en política, unos policy briefs, unos resumen de política, porque ahorita, y entiendo perfectamente, nuestras autoridades están tratando de apagar un incendio muy fuerte, no tienen tiempo para leer grandes documentos. Hemos realizado un documento muy conciso de menos de 2 carillas para que puedan revisar estos puntos y comiencen a divulgarlo con las agencias de tránsito. El Ministerio de Transporte Público tiene un rol fundamental acá. La Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario tiene que hacer un trabajo muy, muy fuerte en generar estas políticas y en comenzar a implementarlas, porque no podemos pretender que después de la cuarentena la movilidad sea igual que antes. Eso es imposible. Una nueva normalidad donde la gente pueda caminar segura, puede usar la bicicleta para que estos dos medios se masifiquen, poder de esa manera reducir el número de usuarios en el transporte público y solamente aquellas personas que tengan que viajar en transporte público lo hagan y lo hagan en un transporte público ágil y completamente limpio, sin bacterias, para que no haya problemas de contaminación. Es importante, Álvaro, que pensemos desde ya en lo que haremos cuando se termine la cuarentena. Puede terminarse la próxima semana, puede terminarse en un mes más, en 2 meses más, pero hay que ir planificando cómo lo vamos a hacer y estos aportes desde la ciudadanía son importantísimos justamente para irnos adecuando y pensando ya cómo tenemos que cambiar nuestro sistema de vida, no solo en cuanto a la movilidad y el uso del transporte público, sino en
en toda nuestra vida de aquí en adelante va a ser muy distinta de lo que hemos vivido antes. Álvaro, quisiera, por su experiencia, preguntarle cómo ha visto usted las decisiones que ha tomado la administración actual, la administración del alcalde Jorge Yunda, en cuanto a la movilidad ahora que estamos en cuarentena. Creo que el alcalde hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo. Son medidas draconianas muy fuertes, con un impacto social y económico muy grandes, pero aquí estamos hablando de vidas, estamos hablando de que cualquier cosa se puede recuperar, menos la vida. El alcalde tomó las decisiones adecuadas, no podemos saber si es que fue en el momento adecuado, porque las tomó. Lo importante es que las tomó, y las tomó de manera valiente y decidida. Pero ahora ya debemos nosotros, tanto los tomadores de decisiones como la sociedad civil, a comenzar a poner en el debate de cómo vamos a reiniciar nuestra vida. No podemos pretender volver a lo que teníamos hace 23, 24 días. Necesitamos encontrar una nueva normalidad, una nueva forma de viajar, una nueva forma de llevar, de transportarnos dentro de nuestras ciudades. Yo le agradezco muchísimo, Álvaro Guzmán, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, por habernos acompañado, y espero que desde la sociedad civil sigan saliendo estas propuestas. Son importantes. Tenemos, sí, que pensar en el ahora y cuidarnos y no salir de casa y acatar las disposiciones de las autoridades, pero sobre todo pensar en cómo vamos a reiniciar nuestras vidas luego de la cuarentena. Muchísimas gracias por esos aportes, Álvaro Guzmán. A usted, Gisela, muchísimas gracias por la invitación. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.